El infierno de los vivientes. Advertencia. Este video contiene descripciones e imágenes relacionadas con la guerra, la violencia y sus consecuencias. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción del espectador. El infierno de los vivientes. La primera vez que vi a un hombre morir, no gritó. Se desplomó como un saco de patatas mojadas, con los ojos abiertos y la boca llena de una espuma rosada que olía a metal y a regusto a bilis. Estaba en una trinchera a las afueras de Bakhmut, y el hombre, un soldado ruso, llamado Dmitri, tenía un agujero del tamaño de un puño, donde antes estuvo su esternón. Yokoshintin, un médico de campo de 45 años, con las manos manchadas de sangre ajena, desde antes de que muchos de estos chicos nacieran, me arrodillé a su lado. No había nada que hacer. Su corazón latía una última vez, un tambor sordo y húmedo, contra mi palma, y luego se detuvo. Me quedé allí, con la sangre de Dmitri, calentándome la rodilla a través del pantalón, mientras el mundo explotaba a mi alrededor. La guerra huele. No es solo el olor a pólvora o a excremento en las zanjas. Es un olor a muerte dulzón, a carne quemada que se pega a la parte posterior de tu garganta y no te deja probar el agua en lata que bebes. Es el olor del miedo, un ácido que emana de los poros de cada hombre, cada mujer, cada niño atrapado en esta pesadilla. Yo lo olía en mis propios dedos, aunque me los frotara con alcohol hasta quemarme la piel. A mi derecha, olé un niño de 19 años, con un acné que parecía haberse asustado de su propio rostro. Lloraba en silencio. No lloraba por Dmitri, lloraba porque había matado a su primer hombre. Hacía una hora. Un muchacho que probablemente tenía su misma edad. Y ahora entendía que no había héroes aquí. Solo supervivientes y cadáveres. Le di una palmada en el hombro. Un gesto seco y sin calor. Sigue disparando, muchacho, le dije. Si no lo matas tú, te matará a ti. Él asintió, con los ojos vidriosos, y volvió a apretar el gatillo de su AK-74. El sonido era seco, cruel, como el de una nuez rompiéndose. A kilómetros de allí, en las ruinas de un apartamento en Kharkov, Olena, una periodista de 32 años, escribía a la luz de una vela. Su portátil estaba manchado de polvo y de la sangre del anciano, que vivía arriba, antes de que un proyectil de gradación arrancara la mitad del edificio. Escribía sobre el hambre. Escribía sobre el frío. Escribía sobre las violaciones, sistemáticas, metódicas, como si la violación fuera otra arma en el arsenal del invasor. Su editor, desde la seguridad de Varsovia, le había dicho que suavizara los detalles. La gente no puede con tanto, le había dicho por una conexión a trompicones. Olena le había dicho que se lo metiera por el culo. La gente necesitaba saber, necesitaba oler el infierno a través de sus palabras. La historia de la guerra no se escribe con tinta, se escribe con la bilis de los médicos, con las lágrimas de los niños, con el semen seco en los muslos de las mujeres violadas, con los sesos de los soldados salpicados en las paredes de ladrillo. Es una historia visceral, física, que se mete bajo la piel y se anida en los huesos como una enfermedad incurable. Yo la sentía en mis articulaciones cada mañana, un dolor agudo que no tenía nada que ver con la artritis. Era el peso de todas las muertes que había visto, el fantasma de cada vida que no pude salvar. Una noche, un camión llegó al puesto de avanzada, donde trabajaba No. Traía munición, traía niños en huérfanos. Uno de ellos, una niña de unos 6 años llamada Anya, se quedó mirándome. Tenía los ojos de un animal viejo, un animal que ha visto demasiado y ya no espera nada bueno. Llevaba un muñeco de trapo con una cabeza destrozada, como si le hubiera arrancado el cráneo. Me dio la mano. ¿Estaba el Adangle? Pregunté por sus padres. Me miró con aquellos ojos vacíos y dijo, el papá se fue volando. Luego señaló hacia el cielo. La mamá se quedó durmiendo en el suelo. No lloraba. Las lágrimas eran un lujo que esta guerra ya no permitía. Ole, el soldado. Intentó sonreírle. Le dio un trozo de chocolate que había guardado como un talismán. Anya lo miró. Luego lo miró a él. Y por primera vez vi una chispa
de algo que no fuera terror en sus ojos. Tomó el chocolate y se lo metió en la boca, masticando lentamente, como si saboreara la primera dulzura en una vida de amargura. En ese momento, un proyectil impactó a 50 metros de nosotros. La explosión nos levantó del suelo, como si fuéramos hojas. Ol se abalanzó sobre Anya, protegiéndola con su propio cuerpo. Cuando el polvo se asentó, estaba sangrando por la espalda, con esquirlas metálicas clavadas en su espalda, como púas de un erizo de acero. «Estoy bien», jadeó. La niña está bien. Mientras le arrancaba las esquirlas con unas pinzas oxidadas, pensaba en la absurdidad de todo. Este chico, que hace unas semanas estaba preocupado por suspender un examen, ahora daba su vida por una extraña, sin dudarlo. ¿Era heroísmo o era solo el instinto ciego de un animal acorralado? No lo sabía. Tan solo sabía que el dolor era real. El dolor de Ole, el dolor de Anya, mi propio dolor. Era el único lenguaje universal que quedaba. En Kharkov, Olena había encontrado una historia peor. Una madre, Valentina, le contó cómo los soldados entraron en su sótano, donde se escondían 20 personas. Se llevaron a su hija de 16 años, Katia. La violaron frente a todos. Luego, la obligaron a ella, la madre, a limpiar la sangre y el semen del suelo, mientras reían. «No somos humanos para ellos», le dijo Valentina a Lina, con una voz que sonaba como arena, frotando contra piedra. «Somos cosas, cosas para usar y para romper». Alina grabó la entrevista, aunque cada palabra le desgarraba la garganta. Sabía que al publicarla, la expondría a un peligro, a un mayo, pero también sabía que el silencio era otra forma de muerte. La guerra te convierte en un observador de lo indecible. Te obliga a mirar directamente al abismo, hasta que el abismo te mira de vuelta y te reconoce. Yo había visto intestinos desparramados, como cintas de regalo. Había visto cráneos abiertos como melones. Había visto la esperanza morirse en los ojos de un hombre una y otra vez. Y seguía adelante. ¿Por qué? Porque si te detienes, si permites que el horror te paralice, también estás muerto. Y hay demasiados muertos ya. Una mañana, recibimos un mensaje. La línea del frente se estaba rompiendo. Teníamos que movernos tan rápido. Ole, ya de pie, aunque con el vendaje manchado de un rojo oscuro, ayudó a Anya a subir a un camión. La niña no dijo nada. Simplemente se agarró a su pierna como si fuera el único ancla en un mundo de caos. Yo subí a mi vez, con mi maletín de médico, que pesaba más que mi propia alma. Mientras el camión arrancaba, eché un último vistazo atrás. La trinchera, el agujero donde murió Dmitri, el cráter donde casi morimos, todo se parecía. Todo era una cicatriz en la tierra. El viaje fue un infierno en movimiento. El camión se tambaleaba por carreteras destrozadas, esquivando los restos de tanques y los cuerpos que nadie había podido recoger. En un momento, tuvimos que parar. Un grupo de soldados rusos estaba ahead, revisando los vehículos. El pánico fue palpable. Un sabor eléctrico en el aire. El conductor, un hombre llamado Taras con un rostro curtido por el vodka y el desengaño, me miró por el retrovisor. «¿En qué hacemos?», susurró, con la voz rota por el miedo. Antes de que pudiera responder, Ole ya se había movido, con una agilidad que no sabía que poseía. Se deslizó por la parte trasera del camión y se arrastró hacia un seto de espinos que crecía al lado del camino. «Cúbrame», me susurró a mí, antes de desaparecer. Mi corazón se convirtió en un martillo contra mis costillas. Anya, sentada a mi lado, observaba con sus ojos de anciana, sin emitir un sonido. Los soldados se acercaban. Podía oír sus voces, guturales, hablando de cosas mundanas, el frío, la comida mala, una puta en una ciudad conquistada. Eran hombres, no monstruos. Y esa era la parte más aterradora de todo. El monstruo no era un extraterrestre de 8 patas. Era el vecino, el primo,
El chico del pueblo al que le dabas por el culo en el instituto. El monstruo era ordinario. El primer soldado se asomó a la parte trasera del camión. Él era joven, con un destello de crueldad en sus ojos azules. Su mirada recorrió el interior del camión, pasando sobre mí, sobre Anya, sobre el conductor, aterrorizado. De repente algo captó su atención. Se agachó y recogió el muñeco de trapo de Anya, que se había caído al suelo. Lo examinó con la cabeza ladeada. «¿Qué es esto?», preguntó en un ruso tosco. Anya no respondió. Ann simplemente lo miró fijamente. El soldado sonrió, una mueca cruel. Le dio la vuelta al muñeco y le arrancó un brazo, que se deshilachó con facilidad. Anya parpadeó. Una sola lágrima rodó por su mejilla sucia. Fue la primera emoción que vi en ella desde que la encontré. El soldado estaba a punto de decir algo más cuando su cabeza explotó. No fue una explosión grande, de esas de Hollywood. Fue un chasquido húmedo y sordo, como el de una sandía madura golpeada con un bate de béisbol. Su cuerpo se desplomó, y detrás de él emergió Ole del Seto, con el humo saliendo del cañón de su rifle. Su rostro era una máscara de furia y terror. «¡Vamos!», gritó. El conductor pisó el acelerador a fondo. El camión saltó hacia adelante mientras los otros soldados rusos, sorprendidos, comenzaban a reaccionar. Oí el silbido de las balas pasando cerca de mi cabeza. Una de ellas rebotó en el metal de la puerta, con un agudo ping que me hizo encogerme. Ole se lanzó a la parte trasera, aterrizando de forma torpe y jadeando. Miró a Anya, que todavía observaba el lugar donde había estado el soldado, con su muñeco destrozado en el suelo. Ole se arrodilló, recogió los 2 pedazos del muñeco y se los entregó. «Lo siento», dijo Anya. Los tomó, los juntó, no intentó arreglarlos, simplemente los sostuvo. Y en ese momento supe que esta niña estaba más rota que su muñeco y que quizás nunca podría ser reparada. Mientras tanto, en Kiev, a cientos de kilómetros de este infierno de barro y sangre, un hombre llamado Pablo, sentado en una oficina cristalada, miraba mapas en una pantalla. Pavla era un coronel, un hombre de 55 años, con el estómago distendido por una vida de banquetes y vodka barato. Para él, la guerra era una serie de líneas rojas y azules, de símbolos que se movían por una cuadrícula. La muerte de un soldado, el trauma de Anya, el horror que yo veía cada día. Para él, no eran más que datos. Un bache en la eficiencia de la línea del frente. Un gasto de recursos. «Avanzar la tercera brigada aquí», ordenó un subordinado, señalando un punto en el mapa con la punta de un bolígrafo caro, «y cortar las rutas de suministro enemigas aquí». No pensaba en los hombres que morirían por esa orden. No pensaba en las madres que llorarían. Solo pensaba en la promoción que recibiría si tenía éxito. La guerra, para hombres como Pablo, no huele, no tiene sabor. Es solo un juego de ajedrez, con piezas de carne y hueso. De vuelta en el camión, el conductor nos había llevado a un complejo de apartamentos abandonado, en las afueras de una ciudad, cuyo nombre ya había olvidado. Era una torre de hormigón, herida por proyectiles, con las ventanas como ojos vacíos. Sería nuestro refugio temporal, nuestra guarida. Ole y yo registramos los pisos inferiores. Estaban vacíos, salvo por los restos de vidas abandonadas a toda prisa. Foto de boda en el suelo, un zapato de niño, una taza de té todavía medio llena. Los fantasmas de la paz acechaban en cada rincón. Instalamos un pequeño campamento en el sótano. Ole encontró un generador diésel y tras varias horas de trabajo, consiguió que funcionara. La luz parpadeante de una bombilla desnuda llenó el espacio con una luz anémica y enfermiza. Anya se acurrucó en una esquina, con su muñeco roto en el regazo. Yo revisé mi maletín en antibióticos, gasas, morfina, jeringuillas, mis herramientas, mis armas, contra la avalancha de dolor que nos rodeaba. Esa noche, cocinamos una lata de carne fría en un fuego improvisado. Sabía a grasa y a desesperación. Nadie hablaba. El único sonido era el crepitar del fuego y el lejano y constante tamborileo
de la artillería, el latido del corazón de esta guerra. Cada explosión en la distancia era un recordatorio de que no estábamos solos, de que el monstruo seguía respirando ahí fuera. Miré a Ole, su rostro iluminado por las llamas, y luego a Anya, perdida en su propio mundo silencioso. Éramos tres almas a la deriva, en un océano de caos, aferrándonos a los restos del naufragio, de lo que una vez fue una vida normal. Y me pregunté cuántas noches más tendríamos que soportar la banda sonora de la destrucción, antes de que el amanecer, si es que llegaba, trajera algo más que una nueva ración de miedo. Ole me miró a través de las llamas. «Doctor», dijo, con la voz baja, «¿cree que esto alguna vez terminará?» No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño que ha matado y ha visto morir que la vida puede volver a ser normal? ¿Cómo le dices que el mundo alguna vez volverá a tener sentido? No lo sé. Mentí, pero tenemos que seguir adelante. Como si así fuera, él asintió, aunque no le creyó más tarde esa noche. Mientras Ole montaba guardia en la entrada del sótano, me senté junto a Anya. No dormía, simplemente me miraba. Le pasé la mano por el pelo, enredado y lleno de polvo. «¿Tienes frío?», dije. Ella negó con la cabeza. «No», susurró. Su voz era como el crujir de hojas secas. «El frío está por dentro». La abracé. Su cuerpo era pequeño y frágil, un pájaro con las alas rotas. No pude evitar pensar en mi propia hija, a la que no veía desde hacía un año. ¿Estaría viva? ¿Estaría escondida en algún sótano como esta, en los brazos de un extraño? El pensamiento me golpeó como un puño en el estómago. Me apoyé en la pared, con los ojos cerrados, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el calor de mis propias lágrimas. No eran por Dimitri, no eran por Ole, eran por mí, por la pérdida de mi propia humanidad. De repente, oí un ruido arriba. Un crujido. Ole se levantó de un salto, con el rifle en alto. Yo empujé a Anya detrás de mí, con el corazón en la garganta. El ruido se acercaba a pasos lentos, deliberados. No eran los pasos pesados de un soldado, eran más ligeros, vacilantes. «¿Quién vive?», gritó Ole, con la voz tensa, en silencio. Luego, una voz de mujer. «No disparen. Por favor, no disparen». Era una voz temblorosa, rota por el llanto y el agotamiento. Ole me miró, con una pregunta en los ojos. Asentí. Tenía que saber. Ole se movió lentamente hacia la escalera, con el rifle apuntando. Yo lo seguía, con un bisturí frío y metálico en la mano. Mi única arma. Llegamos a la puerta del sótano. Ole se asomó con cuidado. «Dios mío», susurró. Bajaba por la escalera una mujer, o lo que quedaba de ella. Llevaba un abrigo de lana gastado, rasgado en varios sitios, y bajo él, un vestido de verano manchado de sangre oscura y barro. Su rostro era un mapa de la desgracia. Un ojo morado hinchado, un labio partido, y un corte profundo que le recorría la mejilla desde la sien hasta la comisura de los labios. Caminaba con una pierna arrastrada, y en cada paso, un gemido escapaba de sus labios. Pero lo peor eran sus manos. Estaban vendajadas con trapos sucios, y manchaban de un rojo fresco y pulsátil las paredes de hormigón por las que se apoyaba. «Al», gritó Ole, aunque su voz ya no tenía la misma ferocidad. La mujer se sobresaltó y perdió el equilibrio, cayendo de rodillas en el último escalón. Se quedó allí, encogida, temblando, como un animal aterrorizado que espera el golpe de gracia. Me acerqué lentamente, con las manos abiertas para que viera que no era una amenaza. «Estamos aquí para ayudar», dije, con la voz más suave que pude encontrar. «Soy médico». La mujer levantó la cabeza. Su ojo bueno era de un color avellana, pero estaba vacío, perdido en una neblina de shock y dolor. «Mi marido», balbuceó. Nos encontraron». Se deshizo en sollozos, un sonido animal, desgarrador,
que venía de lo más profundo de su alma. La ayudé a levantarse y la guié hasta una caja que teníamos en el sótano. Se sentó, con el cuerpo rígido, por el dolor. Ole se quedó en la escalera, haciendo de centinela, pero sus ojos estaban fijos en ella, llenos de una mezcla de piedad y horror. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, mientras abría mi maletín. Lyudmila, susurró. Lyudmila, necesito ver tus manos. Ella negó con la cabeza con violencia. No, por favor. Lyudmila, soy médico. Tengo que ayudarte en sí. No, te infectarás y morirás. Mis palabras eran duras. Pero la verdad, a menudo lo es. Tras un momento de duda, extendió sus manos. Con cuidado, comencé a deshacer los vendajes. El trapo se pegaba a la piel, mezclado con la sangre coagulada. Cada capa que quitaba revelaba un nuevo nivel del horror. Cuando finalmente retiré el último trozo de tela, tuve que contener la respiración. Sus uñas habían sido arrancadas, una a una despacio. Los lechos ungueales eran cráteres abiertos y sangrantes, de un rojo brillante y carnoso. Era una tortura medieval, diseñada no para matar, sino para infligir el máximo dolor y humillación. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas que finalmente se atrevían a caer. ¿Querían saber dónde estaba mi hermano?, dijo, entre sollozos. Es soldado, pero yo no lo sé. No lo he visto en meses. No les creían. Ole dio media vuelta y se apoyó en la pared, con la frente contra el frío hormigón. Estaba vomitando, con el cuerpo convulsionado en silencio. El chico que mató a un hombre y salvó a una niña no podía soportar esto. Esto era demasiado. Era un mal que no tenía nombre. Un mal que no se podía combatir con un rifle. Mientras limpiaba sus heridas con agua hervida y yodo, Lyudmila continuó su historia, en un monótono y roto murmullo. Los soldados la habían mantenido viva durante 3 días. La violaron repetidamente, delante de su marido. Luego, le rompieron los dedos de los pies con la culata de un rifle. Y finalmente, cuando ella seguía negando saber algo, le arrancaron las uñas de las manos. Su marido, un profesor de literatura, la obligaron a mirar. Luego lo mataron de un disparo en la nuca, delante de ella. Lo dejó en un campo, para que los cuervos se lo comieran. ¿Por qué?, preguntó, y su pregunta no era para mí, sino para Dios, para el universo, para cualquiera que quisiera escuchar. ¿Por qué a nosotros? No tenía respuesta. No hay respuesta para eso. Solo hay el silencio, frío y absoluto. Le inyecté una dosis completa de morfina. Su cuerpo se relajó instantáneamente, y el dolor en sus ojos se suavizó, reemplazado por una neblina opaca. Se recostó en la pared, con las manos vendadas y erguidas como si rezara. Frío, susurró, y entonces sus ojos se cerraron. No murió. Simplemente se apagó, se desconectó de este mundo y se fue a otro lugar, un lugar donde quizás no había soldados ni dolor. Esa noche, el infierno no estaba fuera. Estaba aquí, en este sótano húmedo y maloliente. Estaba en las manos rotas de Lyudmila, en el estómago vacío de Anya, en el alma destrozada de Ole. Estaba en mí, en mi impotencia y mi rabia creciente. Mientras tanto, Alina, la periodista, había conseguido un salvoconducto para entrar en la zona recién liberada de Isiem. Lo que encontró allí superaba todo lo que había imaginado. No era una ciudad. Era una fosa común, a cielo abierto. El olor era abrumador. Un pestilente cóctel de descomposición y cal. Cientos de cuerpos, la mayoría civiles, yacían en fosas improvisadas. Los equipos de exhumación trabajaban con cuidado, con mascarillas y trajes de protección, como si se enfrentaran a una plaga. Alina habló con un forense, un hombre de rostro gris y ojos cansados, que llevaba semanas sin dormir. Es como una línea de montaje de la muerte, le dijo, mientras señalaba un cuerpo con un agujero de bala en la nuca y las manos atadas a la espalda. Ejecuciones sumarias en tortura. Algunos tienen los ojos vendados,
Otros tienen signos de haber sido enterrados vivos. Le mostró el cuerpo de un niño, no mayor de 10 años, con un agujero de bala en el pecho. Le dispararon por llevar una bolsa de comida, dijo el forense, con la voz plana, vacía de toda emoción. Era su único mecanismo para no volverse loco. Alina tomó fotos, grabó vídeos, habló con los familiares que esperaban al otro lado de la cinta policial, con sus rostros demacrados por el dolor y la incertidumbre. Una mujer, con un pañuelo negro apretado contra la boca, le mostró una foto de su hijo en su teléfono móvil. Era un chico guapo, de unos 20 años, sonriendo en la playa. ¿Lo ha visto?, preguntó, con la voz rota. Se llamaba Andri. Olena miró la foto y luego miró la fosa. No tuvo corazón para decirle que las probabilidades de encontrar a Andri con vida eran menores que las de encontrar un billete de 100 grivnas en un charco de sangre. Simplemente negó con la cabeza. Lo siento, dijo, y por primera vez desde que empezó todo, sintió que sus palabras eran completamente, absolutamente, inútiles. En Kiev, el coronel Pablo estaba en una videoconferencia. Su rostro, iluminado por la luz azul de la pantalla, estaba impasible. Un general, con galones dorados que brillaban bajo la luz artificial, le hablaba de éxitos estratégicos y bajas infligidas al enemigo. Pavla asentía, tomaba notas, se preocupaba por los plazos y los recursos. La fosa común de ICM no era más que un problema de relaciones públicas en su agenda. Necesitamos controlar la narrativa, le dijo a su ayudante, después de colgar. Asegúrense de que nuestros periodistas enfatizan la brutalidad rusa. La simpatía internacional es un recurso tan valioso como la munición. No pensaba en los Andri sin enterrar. Pensaba en los presupuestos y en los informes. La guerra, para él, era una ecuación fría y despiadada. La vida humana era la variable insignificante que se podía redondear hacia abajo. De vuelta, en nuestro sótano, la mañana llegó sin sol. Una luz gris y enfermiza se filtró por una grieta en la pared, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Lyudmila seguía dormida, bajo los efectos de la morfina. Ole estaba despierto. Sentado en la esquina opuesta, con el rifle en el regazo, no había dormido. Podía verlo en sus ojos, rojos, inyectados en sangre. Ya no era el chico asustado. Era otra cosa. Algo más duro y más frío se estaba formando bajo su piel. Anya se despertó. Ann se frotó los ojos y miró a su alrededor. Su mirada se posó en Lyudmila. Dormida, se levantó lentamente, como un fantasma, y cruzó el sótano. Se arrodilló junto a la mujer durmiente. Por un momento, pensé que iba a hacerle daño, pero no con una delicadeza que rompía el corazón. Tomó el muñeco de trapo destrozado y lo puso en las manos vendadas de Lyudmila, como si le ofreciera su única posesión, su único consuelo. Luego, se acercó a Ole. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, apoyando su pequeña cabeza en su hombro. Ole se tensó, pero luego se relajó. Puso un brazo alrededor de la niña, un gesto torpe y protector. Y en ese sótano oscuro y hediondo, a muerte y a desesperanza, vi algo que creía perdido, una chispa de humanidad. Un soldado roto y una niña rota, encontrando un momento de paz en medio del infierno. Pero la paz en esta guerra es un lujo efímero, un suspiro antes de la siguiente ola de violencia. De repente, la tierra tembló. No fue un temblor lejano, fue cercano, violento. Las bombillas del generador parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad casi total. El sonido que siguió no fue una explosión, fue un rugido, un estruendo ensordecedor, que parecía desgarrar el mismo tejido del mundo. El suelo se sacudió con una fuerza que nos tiró a todos al suelo. Oí el crujido del hormigón rompiéndose, el chillido del metal retorciéndose. Polvo y escombros llovieron sobre nosotros. «Quédate abajo», grité a Ole, mientras me arrastraba hacia la escalera. «No te muevas». Ann tenía que ver, tenía que saber que era... Me abrí paso hacia la entrada, ciego y sordo por el caos.
La puerta del sótano había sido bloqueada por una losa de hormigón. Con la ayuda de Ole, que había venido detrás de mí, conseguimos empujarla lo suficiente para asomarme en lo que vi. Me robó el aliento. La torre de apartamentos de al lado, el edificio gemelo al nuestro, ya no existía, o más bien, estaba doblado. La mitad central se había desplomado sobre sí misma, como si un gigante invisible la hubiera aplastado con el puño. Una nube de polvo y humo se elevaba hacia el cielo gris, como el fantasma de un edificio asesinado. «Médicos», grité instintivamente. «Necesitamos médicos». Pero no había médicos, solo estábamos nosotros. Ole ya estaba en movimiento. «Vamos», gritó, corriendo hacia la montaña de escombros. «Puede haber supervivientes». «Ole». «No», le grité. «Es inestable. Puede volver a caer», pero él no me escuchaba. Ya no era el chico al que le había enseñado a disparar. Era un hombre impulsado por una necesidad febril de hacer algo, de contrarrestar el mal con un acto de sacrificio. Lo seguí, con el corazón en un puño. Anya se quedó en la puerta del sótano, con el muñeco de Lyudmila en la mano, mirándonos desaparecer en la nube de polvo. La escena era dantesca, en gritos en lamentos. El sonido de la gente atrapada bajo toneladas de hormigón y metal. La gente de los otros apartamentos, nuestros vecinos invisibles, ahora estaban expuestos, sus vidas destrozadas, junto con sus hogares. Ole ya estaba trepando por la montaña de escombros, con una agilidad y una fuerza que no sabía que tenía. «Aquí», gritó, señalando un hueco. «¡Oigo a alguien!». Me uní a él. Nos metimos por el hueco. Un laberinto de vigas retorcidas y hormigón pulverizado. El aire era denso, irrespirable, lleno del olor a gas, a polvo y a muerte. Y entonces lo oímos también. Un gemido débil, proveniente de debajo de una losa. «Estamos aquí, para ayudarte», gritó Ole. «Está a salvo». Empezamos a cavar, con las manos, con un trozo de metal que encontré. Las uñas se me rompieron. La piel de mis manos se desgarró, pero no sentía el dolor, solo sentía la urgencia febril de llegar a esa voz. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, hicimos un hueco lo suficientemente grande como para ver a una mujer atrapada bajo su sofá, con una pierna aplastada. Tenía unos 60 años, con el pelo blanco y la cara cubierta de polvo y sangre. «¿Mi marido?», gimió. Está debajo». No necesitábamos mirar para saber que estaba muerto. «Vamos a sacarla», dije a Olen. «Tú empuja por ese lado. Yo por este». Mientras trabajábamos, oímos un nuevo sonido. No era el gemido de la mujer. Era un crujido, un sonido profundo y ominoso, como el de un gigante despertándose. Miré hacia arriba. Una viga maestra, sostenida milagrosamente por un trozo de pared, estaba cediendo. «Ole», grité. «Hay que irse ahora». Él me miró, con los ojos desencajados por el pánico y la determinación. «No sin ella», gritó. La viga cedió con un estruido ensordecedor. Ole me empujó con todas sus fuerzas. «Vete», gritó. Fue la última vez que lo vi. La viga, junto con el resto del techo, se desplomó sobre él, sobre la mujer, sobre todo. El impacto me lanzó hacia atrás, fuera del agujero. Quedé tendido en el suelo, con los oídos zumbando y el mundo girando. El polvo era tan denso que no podía ver nada, solo una oscuridad gris y asfixiante. Grité el nombre de Ole Anuna y otra vez, pero mi voz era ahogada por el eco de la implosión, por los gemidos de los heridos y por el silencio ensordecedor que provenía del montón de escombros donde había estado. Me arrastré hasta la losa que lo había sepultado. Comencé a cavar de nuevo, como un loco, con las manos sangrando, gritando su nombre. «Ole, Ole». Responde nada, solo el peso muerto e implacable del hormigón. No había nada que pudiera hacer. Él se había ido, se había convertido en una parte más de esta ruina,
Una estadística más en el informe de bajas del coronel Pavla. Me quedé allí, de rodillas, con las manos destrozadas y el alma vacía, mientras el sol de la tarde se filtraba a través de la nube de polvo, teñiendo la escena de un rojo sangriento. La guerra se había llevado a Ole, se lo había tragado entero, sin siquiera pestañear. Fue entonces cuando vi a Anjan. Estaba de pie, al borde de la montaña de escombros. Inmóvil, no lloraba, no gritaba, simplemente me miraba, con sus ojos viejos y sabios, y en su rostro no vi el dolor de una niña que acaba de perder a su protector. ¿Vi algo peor? Vi el final. Vi el momento en que una esperanza, por frágil que fuera, se extingue para siempre. En sus ojos, el infierno ya no era un lugar al que había llegado. Se había convertido en su hogar. Lentamente, se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin rumbo, alejándose de la destrucción, con su pequeño cuerpo, siendo cada vez más pequeño en la inmensidad del paisaje devastado. Quería gritarle, correr detrás de ella, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cementerio. La vi desaparecer tras los restos de un muro, y supe que nunca más la volvería a ver. Esa noche, volví al sótano. Era una tumba. Lyudmila seguía allí, dormida, inconsciente del mundo que se había derrumbado a su alrededor. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y me rendí. No lloré, no sentí rabia, no sentí nada, solo un vacío vasto y frío, como el espacio entre las estrellas. La guerra me había ganado, me había vaciado y había dejado solo el caparazón. Mientras tanto, en una sala de redacción en Lviv, Olena escribía. Su artículo sobre la fosa común de Izium se había publicado y ya estaba causando olas, pero ella no sentía satisfacción, solo un agujero en el estómago que no se llenaba con el café ni con el vodka. Leía los comentarios en línea, algunos de apoyo, otros negándola, en otros culpando a las víctimas. Son propagandistas, decía uno. Se lo buscaron, decía otro. La verdad, su verdad, era solo otra opinión en el torbellino del Internet. La guerra no solo se libraba en las trincheras, se libraba en las mentes, en los corazones, en los comentarios anónimos de cobardes sentados cómodamente en sus casas. Cerró el portátil, miró por la ventana. La ciudad estaba a oscuras, salvo por unas pocas luces parpadeantes, como luciérnagas asustadas. Se preguntó por qué seguía, por qué se arriesgaba, por qué se exponía a un horror que la estaba carcomiendo por dentro. Y la respuesta, como siempre, fue la misma, porque si no lo hacía ella, los monstruos como Pablo y los soldados que arrancaron las uñas de Lyudmila serían los únicos en escribir la historia. Y esa era una derrota peor que la muerte. Al día siguiente, me levanté, no sé cómo, quizás por pura inercia, por el hábito biológico de seguir respirando. Lyudmila se había despertado. La morfina se había desvanecido y el dolor había vuelto con un interés compuesto. Estaba sentada, con las manos en el regazo, mirando la pared. No dijo nada, no, yo tampoco. No había nada que decir. Compartimos un trozo de pan duro. El silencio era tan denso que se podía cortar. De repente, se rompió. No por nuestra voz, fue el sonido de un motor. Un vehículo acercándose. Mi primer instinto fue el miedo. Eran rusos, eran saqueadores. Agarré mi bisturí, mi única y patética arma. Lyudmila se encogió, con el terror pintado en su rostro. El motor se detuvo. Oí puertas abrir y cerrarse. Voces no eran rusas, eran ucranianas. Unos momentos después, dos figuras aparecieron en la entrada del sótano. Eran soldados, pero no como Ole. Eran hombres mayores, duros, con rostros curtidos por demasiadas batallas y demasiadas pérdidas. El que iba al frente era un sargento, con un bigote gris y ojos
que parecían haberlo visto todo. Llevaba un rifle, pero también llevaba una botella de agua. Su mirada recorrió el sótano, pasando por mí, por Lyudmila, y se detuvo en el maletín de médico. ¿Médico?, preguntó, con una voz ronca. Asentí. Tenemos heridos, dijo. Muchos en un convoy. Fue alcanzado a unos 5 kilómetros de aquí. Perdimos a nuestro médico. Necesitamos ayuda. Miré a Lyudmila. Ella me miró a mí en sus ojos. Vi una plegaria silenciosa. No una plegaria por sí misma, sino una plegaria para que no la dejara sola. Y en ese momento, odié a la guerra. Odié su capacidad para ponerte en situaciones imposibles, para obligarte a elegir entre tu deber y tu humanidad. ¿Está sola?, pregunté el sargento, señalando a Lyudmila con la barbilla. Sí, mentí. El sargento asintió. Déjela. Le dejaremos agua y comida. Nos ocuparemos de ella cuando volvamos. Sabía que era una mentira. Sabía que probablemente nunca volverían. Sabía que la estaban abandonando a una muerte lenta y solitaria. Pero también sabía que si no iba con ellos, más hombres morirían. Más sols. Me arrodillé junto a Lyudmila. Le di la mano. Su piel estaba fría y húmeda. Tengo que irme, le susurré. No respondió. Simplemente apretó mi mano, y en esa presión sentí todo su dolor, todo su terror, toda su desesperación. Me levanté, miré por última vez el sótano, que había sido mi refugio y mi prisión. Luego, seguí a los soldados hacia la luz del día, hacia el infierno. El camino fue un viaje a través de un paisaje de pesadilla. Coches quemados, como animales carbonizados, árboles desnudos, como esqueletos, dedos apuntando a un cielo indiferente, y en todas partes, el silencio de los muertos. Cuando llegamos al lugar del ataque, el silencio se rompió. Fue sustituido por una sinfonía de agony, gritos en lamentos. El olor a sangre y a quemado era tan fuerte que casi me derriba. El camión, un vehículo de transporte de tropas, estaba destrozado, abierto como una lata de conservas. Los cuerpos yacían por todas partes. Algunos estaban claramente muertos, contorsionados en posturas imposibles. Otros se retorcían en el suelo, gritando por sus madres, por Dios, por cualquier cosa que pudiera poner fin a su sufrimiento. El sargento me señaló. Allí, dijo, con la voz plana, empiecen por los que más gritan. Son los que más posibilidades tienen. Y entonces volví a ser un médico. Me sumergí en el trabajo, en la rutina mecánica de cortar, de limpiar, de vendar, de inyectar. Me convertí en una máquina de reparar cuerpos rotos. Trabajé durante horas, sin parar, bajo un cielo que se había vuelto plomizo y amenazante. Traté a un chico que tenía el estómago destrozado por la metralla. Sus intestinos eran un enredo de vísceras y sangre. Supe que no había nada que hacer. Le di una sobredosis de morfina, una última misericordia. Sus últimos ojos no me vieron a mí. Vieron el rostro de una novia, de una madre, de un pasado que ya no existía. Traté a otro cuya pierna estaba colgando de un tendón, un trozo de carne y hueso inútil. La amputé allí, en el suelo sucio, con una sierra de mano que temblaba en mi puño. El chico mordió un trozo de cuero hasta que se le rompieron los dientes, pero no gritó. El grito había sido arrancado de él mucho antes. A mi alrededor, otros soldados ayudaban como podían. Uno sostenía una bolsa de suero. Otro intentaba calmar a un hombre whose jaw had been shut away. His words a wet, incomprehensible gurgle. Éramos un equipo de carniceros en un matadero, a cielo abierto, tratando de poner juntos pedazos de carne que nunca más volverían a ser humanos completos. El sargento se acercó, con la cara sombría. Tenemos que movernos, dijo. Los rusos estarán aquí pronto. No podemos quedarnos con los muertos. Miré a mi alrededor. Había 3 hombres que todavía podían ser salvados, si se movían rápido. Los demás
Eran parte del paisaje ahora. ¿Y ellos?, pregunté, señalando a los moribundos. El sargento me miró fijamente. Sus ojos eran pozos de fatiga y pragmatismo brutal. Son una carga, dijo, y no podemos llevar cargas. Entendí. No me gustó. No lo acepté, pero lo entendí. La guerra no tiene tiempo para el luto. La guerra es una ecuación de recursos y resultados. Y los moribundos son una pérdida. Yo me quedaré, dijo una voz a mi lado. Era uno de los soldados, un hombre bajo y robusto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Mi hermano está ahí, dijo, señalando a un hombre con un agujero del tamaño de un puño en el pecho, cuyo aliento era un burbujeo rítmico de sangre. No lo dejaré solo. El sargento asintió, con una expresión que no era ni aprobación ni desaprobación. Era solo la aceptación de otra decisión tomada en el infierno. Tienes 10 minutos, dijo. Luego volvemos a Ancono sin ti. Mientras preparábamos a los 3 heridos para el transporte, oí un ruido nuevo. No era el de la artillería. Era el de un helicóptero de ataque ruso. Un crocodilo, como los llamaban los soldados. El sonido era distintivo, un retumbo sordo y amenazador que te llegaba a los huesos. ¡Todos abajo!, gritó el sargento. Nos lanzamos al suelo, mientras el helicóptero pasaba por encima, como un insecto gigante y metálico. No nos disparó, simplemente nos vio, nos marcó y continuó su camino, patrullando, cazando. Pero su presencia era una advertencia. El reloj había acelerado. Corrimos, cargando a los heridos, hacia un camión que había sobrevivido. Era un vehículo viejo y oxidado, pero funcionaba. Subimos a los heridos en la parte trasera, y yo me metí con ellos. El sargento se subió a la cabina. El soldado que se había quedado con su hermano nos saludó con la mano, un gesto final y desafiante. No lo volveríamos a ver. El camión arrancó, rebotando en un campo lleno de cráteres. Yo me aferraba a un poste, tratando de mantener la estabilidad mientras atendía a mis pacientes. El chico al que le había amputado la piña estaba inconsciente, con la piel pálida y fría. El otro, con un brazo roto, lloraba en silencio. El tercero, un piloto con quemaduras en la cara, jadeaba. Con cada respiración, un esfuerzo agónico. Miré por una grieta en la lona del camión. El paisaje pasaba en una borrosa mancha de marrón y grisán. Y entonces vi algo, una figura solitaria, caminando al borde del camino. Era pequeña, demasiado pequeña. Era Anya. Mi corazón se detuvo. Estaba sola, caminando sin rumbo, con su vestido raído y su pelo alborotado por el viento. No parecía asustada. Parecía vacía, como un fantasma, deambulando por su propio cementerio. ¡Pare!, grité, golpeando la cabina del conductor. Pare. En el camión se detuvo bruscamente. Me tiré de la parte trasera, antes de que se hubiera detenido por completo. Corrí hacia ella, con el corazón martillándome en el pecho. Nanya, grité. Ella se detuvo. Dio la vuelta lentamente, me miró, y no había ningún reconocimiento en sus ojos. Eran los ojos de un extraño, o los ojos de un animal, que ha visto demasiado al hombre, como para confiar en él. Me arrodillé frente a ella. Soy yo, dije, con la voz suave. El médico Ann no respondió. Ann simplemente me miró. Y en ese momento, supe que la Anya que conocía, la niña que se aferró a Ole, y que le dio su muñeco a Lyudmila, se había ido para siempre. En su lugar estaba esta criatura silenciosa y endurecida, un producto del infierno. El sargento se acercó. Tenemos que irnos, dijo, con impaciencia. Ahora miré a Anya. Ania, miré al camión, miré el cielo, donde el helicóptero ruso podría volver en cualquier momento. Era una elección imposible. Dejarla aquí era condenarla a una muerte segura, o algo peor. Llevármela era arriesgar la vida de todos los demás, y quizás la suya propia. Sube, le dije, extendiéndole la mano. Ella me miró la mano,
Luego Amiam, por un largo momento, pensó que me la rechazaría, pero entonces, con una lentitud agonizante, tomó mi mano. Su piel estaba helada. La ayudé a subir al camión. No dijo nada. Simplemente se sentó en una esquina, con las rodillas pegadas al pecho, y se quedó mirando la nada. El camión arrancó de nuevo. Yo me senté a su lado, no tocándola. Solo estando allí, no sabía qué hacer, no sabía cómo llegar a ella. ¿Cómo le explicas a una niña que el mundo puede ser un lugar bueno cuando todo lo que ha visto es lo peor que el hombre puede ofrecer? ¿Cómo le reparas un alma que ha sido rota antes de tener la oportunidad de formarse? ¿No podían todo lo que podía hacer? Era estar ahí, ser un testigo. Mientras el camión se adentraba en la noche, con las luras del frente lejano, parpadeando en el horizonte como luciérnagas malignas, me di cuenta de algo. La historia no se trataba de mí, o de Ole, o de Olena, o de Pavla. La historia se trataba de Añanse. Trataba de lo que le quedaba después de que el fuego lo hubiera quemado todo, y mientras me quedaba dormido, con el cabeceo rítmico del camión y el olor a sangre y a desesperación, soñé. No soñé con la muerte, soñé con un campo verde, con un sol cálido. Y en ese campo vi a una niña corriendo, riendo, y por un momento, una fugaz e imposible esperanza, creí que podría ser Anya. Pero entonces, la niña se detuvo dio la vuelta, y su rostro era el de un monstruo, y desperté gritando, con el sabor a cenizas en la boca. El infierno no estaba en mis sueños. Estaba despierto y estaba justo a mi lado. El amanecer llegó sin color, una lavada de gris sobre un mundo de barro y dolor. El camión se detuvo en medio de un bosque de árboles desnudos, sus ramas como esqueletos retorcidos contra un cielo enfermizo. Habíamos llegado a un nuevo puesto de avanzada, o lo que quedaba de Ellen. Era una colección de tiendas de campaña remendadas y zanjas excavadas a prisa. Un lugar improvisado y desesperado que olía a humo, a sudor y a miedo. El sargento, cuyo nombre resultó ser Taras, se acercó mientras yo ayudaba a bajar a los heridos. El médico principal está en la carpa de allí, dijo, señalando con la barbilla. Te dará lo que necesites. Luego, ¿te unes a mí? Tenemos una reunión. Asentí, demasiado cansado para preguntar. Me dirigió a la carpa, un espacio caótico lleno de camillas, suministros médicos apilados y el gemido constante de los heridos. En el centro, un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y un rostro surcado por una fatiga que parecía ancestral, estaba vendando el brazo de un soldado. Era el doctor Maxim. Nuevo, dijo, sin levantar la vista. Su voz era áspera, como la de un hombre que ha gritado demasiado. ¿Konstantin? Respondí el médico de campo. Maxim terminó el vendaje y me miró por primera vez. Sus ojos eran grises, como el cielo, pero tenían una profundidad que me inquietó. No eran los ojos de un hombre que había visto demasiado. Eran los ojos de un hombre que ya no sentía nada al verlo. Bienvenido al infierno, doctor, dijo, con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Tenemos cama para ti, en la carpa de los solteros, si puedes llamarlo cama, y trabajo para ti hasta que te caigas muerto. Mientras me mostraba el rudimentario quirófano de campaña, una mesa de metal manchada de sangre oscura. Anya se quedó en la entrada, como un espectro silencioso. Los soldados la miraban con curiosidad, con piedad, con una incomodidad que no sabían cómo manejar. Era un recordatorio de un mundo que habían perdido, un símbolo de todo por lo que estaban luchando, y, al mismo tiempo, de todo lo que ya no podían proteger. ¿Quién es la niña? Preguntó Maxim. Su tono era clínico, desinteresado. La encontré. Dijen está traumatizada. Maxim se acercó a ella y se agachó, intentando estar a su altura. Hola, pequeña, dijo, con una voz suave que parecía extraña en su boca. Nanya no respondió, simplemente lo miró,
con sus ojos vacíos. Maxim se levantó y me miró. No hay lugar para niños aquí, doctor. Ningún lugar para la inocencia. O se endurece o se rompe. Y esta ya está rota. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Eran la verdad, cruda y sin adornos, pero no estaba dispuesto a aceptarlas. Me encargaré de ella, dije. Maxim encogió los hombros. Funeral. Más tarde esa tarde, me reuní con Taras en su carpa. Era un espacio escueto, con una mesa de madera plegable y un mapa de la zona cubierto de marcas y símbolos. El aire olía a tabaco barato y a café quemado. La situación es una mierda, comenzó, sin preámbulos. Los rusos están presionando en el norte. Hemos perdido 3 puestos en la última semana. El alto mando, dijo, con un desdén apenas disimulado, quiere una contraofensiva, una gran ofensiva, para elevar la moral y mostrar nuestra determinación. Señaló un punto en el mapa, un cruce de carreteras estratégico. Quieren que tomemos esto. El cruce de Svitlodarsk es una fortaleza bien defendida, bien artillada. Nos mandarán a nosotros, a la 72 y a la 68, los restos de ella, a romper la línea. Miré el mapa. Las líneas rojas eran gruesas y amenazantes. Las nuestras, finas y fragmentadas. ¿Con qué apoyo? Pregunté. Tara se rió. Un sonido corto y amargo. ¿Apoyo? Tendremos un poco de artillería. Quizás algunos ataques aéreos. Si los pilotos tienen el valor de volar bajo. La mayor parte del apoyo será con nuestros cuerpos. Somos carne de cañón, doctor. ¿Carne de cañón? Para una victoria que probablemente nunca llegue. Mientras hablaba, no podía evitar pensar en Pavla, en su oficina acristalada, ordenando este sacrificio masivo con la misma facilidad con la que ordenaría un almuerzo. La guerra era un juego de estrategia para los hombres como él, y los soldados como Ole, como Taras, como yo. Éramos solo las piezas que se sacrificaban sin pensarlo. Esa noche, intenté hablar con Añanle. Traje un trozo de chocolate, el mismo que Ole le había dado. Lo tomó, pero no se lo comió. Simplemente lo sostuvo en su mano, mirándolo como si fuera un objeto de otro planeta. Intenté contarle una historia, cualquier cosa, para sacarla de ese silencio. Le hablé de mi hija, de cómo le gustaba montar en bicicleta por el parque. No reaccionó. Estaba en su propio mundo, un mundo oscuro y silencioso del que no podía, o no quería, salir. Me senté a su lado, en silencio, y simplemente la acompañé. Era todo lo que podía hacer. Al día siguiente, la preparación para la ofensiva comenzó en serio. El campamento se transformó en un hormiguero de actividad febril. Los soldados limpiaban sus rifles, contaban su munición, escribían cartas que probablemente nunca serían leídas. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, una mezcla de miedo y de una extraña y terrible euforia. Era la calma, antes de la tormenta. El último aliento, antes de sumergirse en el abismo. Yo estaba en la carpa médica, preparando las bolsas de sangre, las morfina, las vendas. Sabía lo que venía. Sabía que al día siguiente, esta carpa estaría llena hasta los topes, que mis manos estarán cubiertas de sangre hasta los codos, que oiría los gritos de hombres jóvenes muriendo lejos de sus casas. Y una parte de mí, una parte oscura y retorcida, anhelaba la acción, el propósito ciego de salvar vidas en medio del caos. Era una adicción, una necesidad para sentir que todavía servía para algo. Maxim estaba a mi lado, afilando un bisturí con una piedra de afilar. ¿Alguna vez has estado en un asalto real, doctor?, preguntó. Sin mirar, no, respondí, solo en las secuelas. Él paró de afilar en el silencio. Fue pesado. Es diferente, dijo finalmente. No es como en las películas. No hay héroes, solo hay hombres que tienen miedo y que matan a otros hombres que también tienen miedo. Y luego hay nosotros, tratando de pegar los trozos. No te dejes engañar por la retórica. No estamos librando
Una cruzada por la libertad. Estamos matando y muriendo porque unos hombres en Kiev y en Moscú decidieron que este pedazo de tierra valía más que nuestras vidas. Sus palabras me helaron la sangre. Eran la verdad más profunda y más aterradora de todas. Esa noche no pude dormir. Me levanté y salí de la carpa. El campamento estaba inusualmente silencioso. Me senté en un tronco, mirando la oscuridad, y pensé en Ole. Pensé en su rostro cuando me empujó, en su sacrificio inútil, porque lo hizo, por lealtad, por honor, o simplemente porque no sabía qué otra cosa hacer. De repente, oí un ruido en un susurro. Me levanté y me acerqué con sigilo a la carpa de los suministros. La puerta estaba entreabierta. Miré por el hueco. Era Anjan y estaba de pie, frente a una caja de munición de granadas de mano. F1, las llamábamos. Limones, por su forma. Tenía una en sus pequeñas manos, sus dedos temblorosos examinando la anilla de seguridad, con una curiosidad fría y distante. No parecía una niña jugando con un juguete peligroso. Parecía un científico examinando un espécimen, o un artesano estudiando una herramienta. Mi primer instinto fue gritar, correr, abalanzarme sobre ella. Pero algo me detuvo. Era el silencio, no el silencio del campamento, sino el silencio que emanaba de ella. Un silencio tan profundo y absoluto que sentí que gritar sería un acto de profanación. Me quedé allí, sin aliento, observándola. Pasó sus dedos por la textura rugosa de la carcasa de metal. Sintió el peso del objeto en su palma. Luego, con una lentitud que me heló la sangre hasta la médula, su pulgar encontró la anilla. No empuje de ella, simplemente la tocó, acariciándola, como si estuviera probando el recurso, calculando la fuerza necesaria. En ese momento, supe que no estaba jugando, no estaba explorando. Estaba decidiendo. El infierno le había ofrecido una salida, un botón rojo y definitivo para poner fin a todo el dolor, y estaba considerando pulsarlo. Había visto la violencia, la había sentido, la había olido, y ahora la tenía en sus manos, compacta y manejable. Era el poder final, la gran ecualizadora, la herramienta que había matado a su padre, y que ahora podía liberarla a ella de un mundo sin él. Anja, susurré. Mi voz era un hilo roto y tembloroso. Ella no se sobresaltó. No giró bruscamente. Simplemente levantó la cabeza, lentamente, y me miró. Y en sus ojos no vi pánico, ni sorpresa. Vi una pregunta antigua y profunda. ¿Por qué no? Me arrodillé, manteniendo la distancia, con las manos abiertas y vacías. Eso no la ayudará, dije, con una voz que luchaba por no romperse. Solo hará más ruido, a más dolor. Ella parpadeó. Por un instante, una fisura se abrió en ese corazón de hielo. No hay nada más, susurró, y su voz era el crujido de las hojas secas en el suelo del bosque, en solo ruido. Y Doloran tenía razón. ¿Qué podía ofrecerle yo? Un mundo de escombros y de luto, un futuro en el que sería una huérfana más, en una tierra llena de huérfanos. Un pedazo de chocolate, un cuento sobre una bicicleta, eran mentiras. Eran trivialidades frente a la verdad abrumadora que ella ya entendía. Yo también siento el ruido, admití, y las palabras me salieron del alma, crudas y sin filtro. Todo el rato. Lo oigo cuando duermo, cuando como, cuando respiro. Es el sonido de Dimitri muriendo, el sonido de Ole gritando mi nombre, el sonido de la viga que lo aplastó. Está en mi cabeza, Anja, y no se va. Ella me escuchó, realmente me escuchó. Su mirada se fijó en mis manos, en las que aún tenía las uñas rotas y la piel rasguñada de cavar en los escombros. Vio el daño. Vio que mi infierno era tan real como el suyo. Pero entonces, continuó, buscando las palabras como un hombre ciego. Busca una pared a veces. A veces hay un silencio pequeño. Como cuando le diste tu muñeco a Lyudmila. Como cuando Ole
Te abrazó para protegerte. Es un silencio muy pequeño, rodeado de mucho ruido, pero está ahí, y tenemos que aferrarnos a él porque es lo único que nos queda. Me miró durante un larguísimo momento. El peso de la granada en su mano parecía aumentar con cada segundo. El mundo entero se reduce a esa carpa, a esa niña, a esa decisión final. El destino no estaba en los mapas de Pabla, ni en los cañones de los tanques. Estaba en el pulgar de una niña de 6 años. Lentamente, con una deliberación que me robó el aliento, retiró su pulgar de la anilla. No lo soltó, simplemente lo apartó. Luego, me miró a mí, a la granada, y de nuevo a mí, Anne, con un movimiento que fue a la vez rendición y acto de voluntad, la ampliación. Me levanté y me acerqué. Le quité la granada de las manos. Su metal estaba frío, pero sus manos estaban heladas. La puse a salvo en la caja. No la abracé, no la toqué. Simplemente me quedé a su lado, en el silencio que ella había elegido, en lugar de la explosión. Vamos a dormir, dije finalmente. Mañana hay mucho ruido nuevo. Ella ascendió, un movimiento casi imperceptible, y yo seguí de vuelta a la carpa. Esa noche, por primera vez, no se acurrucó en una esquina. Se acostó en el catre de al lado de mí, de espaldas, pero no como una fortaleza. Se acostó como alguien que elige, por una noche más, no rendirse. A la mañana siguiente, el campamento era un hervidero de adrenalina y fatalidad. El olor a aceite de arma ya café rancio se mezclaba con el olor a miedo, un olor que ya casi no notaba. Taras pasó por la carpa médica, con la cara sombría. Ha llegado la orden. Salimos en 1 hora. Prepárense. Me miró, luego a Anya, que estaba sentada en mi gato, observándolo todo con esos ojos viejos. Y quédate con ella, doctor. No necesitas una distracción. Asentían. No había nada que decir. La ofensiva comenzó con un bombardeo de artillería que parecía capaz de desgarrar el mismo cielo. La tierra temblaba, y el aire vibraba con un zumbido sordo y constante. Luego, la orden. Adelante. Salimos de las trincheras, una marea de hombres y metal, avanzando hacia un campo de muerte. Los primeros proyectiles enemigos impactaron entre nosotros, arrancando trozos de humanidad y tierra, con una indiferencia brutal. Grité órdenes que nadie oía. Me agaché, corrí, me arrastré, moviéndome por puro instinto, por el recuerdo entrenado de cómo sobrevivir. La batalla del cruce de Svitladersk no fue una batalla, fue una carnicería. Nos recibieron con un fuego de ametralladora tan denso que parecía una pared sólida de plomo. Vi a hombres que había conocido por su nombre desintegrarse en un instante. Vi al valiente soldado que quedó con su hermano ser destrozado por un proyecto de tanque, su sacrificio olvidado en medio del caos. Yo estaba en el suelo, detrás de los restos de un muro, tratando de aplicar un torniquete a la pierna destrozada de un muchacho que no podía tener más de 18 años. Sus ojos estaban vidriosos, mirando un cielo que ya no veía. Dile a mi madre, balbuceó, y entonces se fue. Mientras trabajaba, un pensamiento loco y aterrador cruzó mi mente. Ángel la había dejado en la carpa médica, en la retaguardia, pero la retaguardia no existía. En una guerra como esta, no hay líneas seguras. No hay detrás. El pánico, frío y afilado, me atravesó. Me dejé al moribundo, sabiendo que era inútil, y comencé a correr de vuelta hacia el campamento, hacia la carpa. Corrí a través de un paisaje de pesadilla, esquivando cuerpos y esquirlas, con un único pensamiento en mi cabeza. La encontré en la carpa médica. Había sido alcanzada. Parte del tejado se había desplomado y estaba ardiendo. Y allí, en medio del humo y el caos, estaba Anya. No estaba escondida, no estaba llorando. Estaba sentada en el suelo, justo fuera de la carpa en llamas, con las piernas cruzadas, como si estuviera en un picnic. Y en su regazo, sostenía un casco de acero. El casco de un soldado caído. Dentro del casco, había un pequeño pájaro, un gorrión,
con un ala rota. El pájaro aleteaba débilmente, pánico en sus ojos negros, incapaz de escapar de su prisión de metal. Anya lo miraba, no con piedad, sino con una calma clínica, como si estuviera estudiando un fenómeno natural. Me quedé de pie, a pocos metros de ella, paralizado por la escena. El mundo ardía a mi alrededor. Los hombres gritaban y morían, y esta niña estaba aquí, en el ojo del huracán, como la guardiana de una pequeña y miserable tragedia. «Anya», grité, corriendo hacia ella. Ella levantó la vista cuando me acerqué. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una especie de resignación, como si hubiera estado esperándome. «Se cayó», dijo, señalando con la cabeza hacia el cielo en del nido. Su voz era monocorde, desprovista de toda emoción. Me arrodillé a su lado. El pájaro aleteaba con más fuerza, su pico abierto, en un grito silencioso. Podía ver el terror en su pequeño corazón palpitante. «Tenemos que sacarlo de ahí», dije, con la voz ronca. «Se asustará». Anya negoció lentamente con la cabeza. «No puede volar», dijo. «Se rompió». Y entonces, con una delicadeza que me heló la sangre, extendió una mano y comenzó a acariciar la cabeza del pájaro con el dedo. El animal se estremeció, pero no pudo escapar. «Está solo», susurró Anya como yo. En ese momento, comprendí, no estaba torturando al pájaro, estaba identificándose con él. Veía su propia fragilidad, su propia incapacidad para escapar del infierno en el que se encontraba. El pájaro era su espejo, y al mantener atrapado estaba manteniendo una parte de sí misma bajo control, o quizás simplemente reconociendo que todos, al final, estamos atrapados. «Lo que sea que vayas a hacer, hazlo ya», dijo una voz. Detrás de mí era Maxim. Tenía el rostro manchado de hollín y sangre, y sostenía una jeringuilla en una mano. «Esta carpa es un objetivo. Tenemos que movernos». Miré a Maxim, luego a Anya, luego al pájaro. «En un momento». «No hay momentos», replicó Maxim. Su voz era un látigo de acero. «Solo hay supervivientes y cadáveres, y ella está a punto de convertirse en un obstáculo». Su crueldad fue un shock, pero era la crueldad de la verdad. Me di la vuelta. «¿Qué quieres que haga?» Maxim me miró fijamente. «Sé médico. No seas su padre. Hay demasiados niños sin padres, ya como para añadir otro a la lista». Se giró y se fue, dejándome solo con ella y el pájaro. Me volví hacia Anya. «Tenemos que irnos. Anya, tenemos que dejarlo ir». Ella negó con la cabeza con más fuerza. «No se morirán, quizás», admití. «O quizás un gato lo encuentre. O quizás sane, no lo sé. Pero quedarse aquí, es seguro que moriremos». Los tres miré a su alrededor. La batalla se acercaba. Oí el retumbo de los tanques, el tableteo de las ametralladoras. El tiempo se estaba agotando. Entonces, hice lo único que se me ocurrió. No razoné con ella. No le supliqué. Actuó. Con un movimiento rápido, incliné el casco. El pájaro, liberado de su prisión, cayó al suelo. Intentó saltar, con su ala rota colgando inútilmente. Se tambaleó, desorientado. Anya emitió un pequeño sonido, un grito ahogado, como si le hubieran arrancado algo del cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, el pájaro, en un pánico final, saltó y se arrastró hacia un seto en llamas en el borde del campamento. Un momento después, desaparecieron en las llamas, y su grito se extinguió. Anya se quedó mirando el seto ardiendo, con los ojos muy abiertos. No lloró, simplemente se quedó allí, inmóvil. Le había quitado su último anclaje con el mundo, su última y pequeña tragedia, sobre la que tenía algún control. «Lo siento», susurré. Ella no me respondió. Se levantó, lentamente, como una anciana, y me miró. Y por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos. No era miedo. No era dolor. Era rabia. Una rabia fría, pura y silenciosa. Una rabia que había estado gestándose en las profundidades de su alma, alimentada por cada muerte, cada explosión,
Cada acto de crueldad se había roto, y ahora los fragmentos afilados de su infancia se estaban convirtiendo en armas. «Vámonos», dijo, y su voz era tan plana y tan muerta como la tierra sobre la que estábamos. La seguían, se convirtió en mi sombra. Mientras la batalla se desmoronaba a nuestro alrededor y nos retirábamos en desorden, ella caminaba a mi lado, sin llorar, sin temblar, simplemente caminaba, con sus ojos fijos en el horizonte, como si estuviera buscando algo o a alguien. Esa noche, acampamos en un bosque helado. El fracaso de la ofensiva pesaba sobre todos como una manta húmeda. Nadie hablaba. El fuego crepitaba, una pequeña y frágil rebelión contra la oscuridad. Yo estaba despierto, vigilando a Anya, que dormía mal, inquieta. De repente, se incorporó, no miró a su alrededor. Simplemente se levantó y comenzó a caminar, sin rumbo, hacia la oscuridad del bosque. «Anya», susurré, levantándome y siguiéndola. Se detuvo junto a un árbol grande y se agachó. Miró algo en el suelo. Me acerqué con sigilo. Era un soldado ruso, joven, con un agujero de bala en el pecho. Estaba muerto, sus ojos abiertos y vidriosos mirando la copa de los árboles. Anya se arrodilló a su lado. Ann no le robó nada, no le hizo daño. Simplemente lo miré. Luego, con una calma aterradora, comenzó a desabrocharle el abrigo. Ann no era por el abrigo. Cuando se lo quitó, vi que también le quitaba el chaleco táctico, con sus cargadores de munición. Eran demasiado grandes y pesados para ella, pero los intentaron ponerse, arrastrándolos como una armadura de otro mundo. «Anya». «No», dije, acercándome. «¿Qué haces?» Se giró. Su rostro estaba a la luz de la luna, pálido y severo. «No quiero ser más la débil», dijo. Y su voz no era la de una niña, era la voz de un superviviente, la voz de alguien que había entendido las reglas de este nuevo juego y estaba dispuesta a jugar. Me quité el chaleco y se lo puse a ella, ajustándolo lo mejor que pude. Era demasiado grande, pero la cubría. Le enseñé a cómo cerrar las hebillas. Ella aprendió rápido, con los ojos fijos en mis manos. «Ahora tienes un arma», dije, señalando la pistola en mi funda. «¿Sabes cómo se usa?». Asintió, sin una pizca de duda. Al día siguiente, la retirada continuó. Éramos una columna de fantasmas, marchando a través de un país que ya no reconocíamos. Anya caminaba a mi lado, con mi chaleco puesto, y una mirada que ya no buscaba consuelo, sino que evaluaba cada sombra, cada sonido. Ya no era mi carga, se había convertido en mi sombra, y yo en el suyo. Y en el silencio entre los dos, entendí que la guerra no solo había matado a la niña, había dado a luz algo nuevo y terrible en su lugar. Y ambos estábamos atrapados con ello, vagando por un infierno del que no había escapatoria, solo la siguiente marcha. Los días se convirtieron en una procesión de barro y silencio. Nos movíamos por caminos secundarios, a través de campos devastados, esquivando los pueblos, que ahora eran tumbas de cemento. El hambre era un compañero constante, un nudo en el estómago, que se apretaba con cada paso. Anya, sin embargo, parecía inmune. Comía lo que le daba, sin quejarse, sin mostrar el más mínimo signo de debilidad. Se había convertido en una criatura de la guerra, delgada y resistente, con una mirada que parecía ver a través de la carne y los huesos, directamente al alma de las cosas. Una tarde, mientras nos refugiábamos en el sótano de una granja abandonada, oímos un motor. No era el ruido familiar de un transporte de tropas o de un tanque. Era algo más ligero, más nervioso. Un vehículo de exploración. Nos quedamos inmóviles, escuchando. El motor se apagó. Anse. Oyeron puertas abriéndose. Voz, hablando en ruso. ¿Eran 3? Los oímos registrando la planta de arriba, rompiendo cosas, riendo. Eran el sonido de la victoria, el sonido de los hombres que creían que el mundo les pertenecía. Maxim, Pablo y yo
Nos miramos. Éramos 3 contra 3, pero estábamos agotados, mal armados y sobre todo, atrapados. El sótano solo tenía una salida. Entonces, Anya se levantó. Antes de que pudiera detenerla, se dirigió a la pequeña ventana del sótano, a ras de suelo. No era lo suficientemente grande para un adulto, pero para ella, Anya, no, dijo. Pero fue inútil. Se asomó por la ventana, sin hacer ruido. Nos miró una última vez, con esos ojos que ya no pedían permiso. Y luego, desapareció por la abertura. Mi corazón se paró. La imaginé siendo capturada, gritando, siendo el cebo que nos sacarían de nuestra ratonera. Pero no se oyó nada, solo las voces de arriba, cada vez más cercana a la trampilla del sótano. De repente, se oyó un grito afuera, seguido de un disparo. Otro grito en confusión. Los 2 soldados que quedaban arriba corrieron hacia la puerta, gritando órdenes. Oímos más disparos. Luego, silencio. Esperamos. 1 minuto o 2, la trampilla del sótano se abrió lentamente. Era Anya en sus manos. Sostenía un rifle de asalto, casi tan grande como ella. Su rostro estaba manchado de barro y de algo rojo y oscuro. Bajaron los 2, dijo. Su voz era un eco vacío en el silencio del sótano. El que conducía intentó arrancar. Dejó el rifle en el suelo, como si fuera un objeto sin importancia. Maxim se acercó a ella, con una expresión que era una mezcla de horror y asombro. ¿Cómo? Anya no le respondió. Simplemente me miró, y en sus ojos no vi orgullo. No vi remordimiento, vi una pregunta. ¿Estoy a salvo ahora? Y supe que la respuesta era no. Nunca más estaría una salva. Había cruzado un umbral del que no hay retorno. Había matado para proteger, para sobrevivir, y en el proceso había sellado su propio destino. La guerra ya no le ocurriría. La guerra estaba dentro de ella. Nos subimos al vehículo. Pavla, que sabía de mecánica, logró ponerlo en marcha. Avanzamos por el camino, dejando atrás los 3 cuerpos. Nadie dijo nada. El silencio en el coche era pesado, denso, lleno de las cosas que no podíamos decir. Yo miraba a Anya, sentada en el asiento de atrás, con mi chaleco todavía puesto, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. No era una niña que había matado a unos hombres. Era un fantasma que viajaba en una caja de metal a través de un infierno sin fin. Llegamos a un punto de control ucraniano esa noche. Los soldados, jóvenes y exhaustos como nosotros, nos miraron con desconfianza. Cuando vieron a Anya, sus rostros se ablandaron. «Una niña», dijo uno de ellos, acercándose. «¿Qué hace aquí?» Antes de que pudiera responder, Anya habló. «Mi familia murió», dijo, con una voz tan clara y tan plana que sonaba ensayada. «Ellos me cuidan», señaló con la cabeza hacia Maxim y hacia mí. El soldado la miró, luego nos miró a nosotros. Vio el rifle en el suelo del coche. Vio la sangre en la ropa de Anya, su sonrisa desapareció, reemplazada por una comprensión de la sombría. Asintió, lentamente. «Pueden pasar. Hay comida y mantas en la tienda de campaña de la izquierda». Nos dirigimos hacia la tienda de campaña. Nos dieron un guiso caliente y café. Anya comió con precisión metódica, como si cumpliera una tarea. Luego, se acurrucó en una esquina con una manta y quedó dormida. Me senté fuera de la tienda, mirando las estrellas. Maxim se unió a mí, con una taza de café en la mano. «Lo que hizo hoy», comenzó Maxim, «la salvó, nos salvó a todos». Asentí. «Sí, la hemos convertido en un monstruo», dijo Maxim, y su voz estaba rota. «Le enseñamos a matar para que no muriera». «¿Qué tipo de salvación es esa?» No tenía respuesta. No hay nada en la guerra, no hay salvación, solo hay intercambios. Intercambias tu humanidad por un día más de vida. Intercambias la inocencia de un niño por la oportunidad de que ese niño siga respirando. Y al final, no sabes si has hecho un trato con el diablo
o si simplemente has hecho lo único que podías hacer. Ahora es una superviviente, dije finalmente. Y eso es todo lo que podemos ser en este mundo, en supervivientes. Maxime bebió su café, mirando la oscuridad. Y cuando termine la guerra, doctor, ¿qué seremos entonces? No supe qué decirle, porque la verdad era que no estaba seguro de que la guerra alguna vez terminara realmente. No para nosotros. No para Anya, la guerra se había mudado dentro de nosotros, y ahora vivía en nuestros huesos, en nuestros sueños, en el silencio que nos quedaba cuando cesaban las explosiones. Anya dormía, pero no soñaba con bicicletas ni con pasteles. Soñaba con el peso de un rifle en sus manos y con el silencio que sigue a un disparo. Y sabía, con una certeza, que me desgarraba el alma, que despertaría y que tendría que vivir con ese sueño para siempre. La guerra no termina con un alto el fuego. No termina cuando los tanques se retiran o cuando los políticos firman un pedazo de papel. La guerra verdadera, la que se instala en la médula, se convierte en el sonido de fondo de tu vida. Una melodía disonante que solo tú puedes oír. Para Anya, la melodía era el silencio del pájaro en el casco, el silencio que siguió el disparo de su rifle. Se convirtió en una experta en ese silencio. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a aparecer de la nada como un espectro, a observar con una intensidad que resultaba inquietante. Los otros soldados en el puesto de mando temporal al que llegamos, un antiguo complejo escolar, empezaron a evitarla, no por miedo, sino por una extraña forma de respeto, mezclada con piedad. Era un símbolo viviente de todo lo que habían perdido y de todo lo que se habían convertido. Yo, sin embargo, la veía cada día. Veía la manera en que sus ojos seguían a los oficiales, no con admiración, sino con un cálculo frío, evaluando su poder, sus debilidades. La veía practicar con el rifle que le habían permitido guardar, no como un juego, sino como un ritual. Desmontarlo, limpiarlo, volverlo a montar. Sus manos, pequeñas y delicadas, se movían con la precisión de un relojero. Un día, un oficial, un capitán, con una cara cansada y ojos que habían visto demasiado, me llamó a su despacho. Era una oficina convertida, con mapas cubriendo las paredes, y el olor a nicotina, ya café rancio, impregnando el aire. Doctor, me dijo, sin preámbulos, sentémonos. Señaló una silla. Necesito saber qué vamos a hacer con la niña. ¿Con Anya?, preguntó, aunque sabía perfectamente a quién se refería. Cananya, confirmó, es un problema logístico, es un problema moral, es un problema de seguridad. Es una superviviente, respondió, sintiendo un nudo de tensión en mi estómago. Hemos pasado por esto, no podemos abandonarla. El capitán se frotó los ojos. No estoy sugiriendo que la abandonemos. Estoy sugiriendo que no puede quedarse aquí. Esto es una base militar. No es un orfanato. Ella no es un soldado. No importa lo que haya hecho. Y cada día que permanece aquí, se vuelve más dura, más como una de las armas que limpia. Los hombres hablan. Dicen que tiene la mirada de la muerte. Es una niña a la que le hemos robado todo, dije, con más fuerza de la que pretendía. ¿Qué esperaba? ¿Que cantara canciones infantiles? No, dijo el capitán, y su voz se suavizó. Espero que tenga la oportunidad de volver a ser una niña, y eso no ocurrirá aquí. He estado haciendo algunas llamadas. Hay un lugar, un internado en las montañas, cerca de Lviv. Es para los casos difíciles, para los niños que han visto demasiado. Tienen psicólogos, profesores, seguridad. Es un lugar donde puede empezar a sanar, donde puede olvidar, repetí, y la palabra me supo a ceniza. No puede olvidar. A ninguno de nosotros podemos olvidar. Puede aprender a vivir con ello. Corrigió Elan, puede aprender a que la guerra no sea lo único que es. ¿O prefieres que se convierta en una leyenda de este frente? En la niña fantasma
que mata soldados. ¿Qué futuro le espera entonces? Convertirse en una perfecta pequeña máquina de matar para el próximo conflicto dentro de 10 años. O morir en una emboscada el próximo mes. Cada palabra era una puñalada, pero eran puñaladas de verdad. Me había aferrado a ella como si fuera de mi propia redención, como si salvarla a ella pudiera borrar todas las muertes que no había podido evitar. Pero el capitán tenía razón. No la estaba salvando. La estaba manteniendo en el infierno. ¿Conmigo? ¿Cuándo? Preguntó, con la voz rota. Mañana por la mañana. Un vehículo la llevará. Es una orden, doctor, no una sugerencia. Asentí, incapaz de decir más. Esa noche, me senté junto a ella. No estaba durmiendo. Estaba sentado en su catre, con el rifle desmontado sobre una manta, limpiando cada pieza con un trapo de aceite. Anya, dijo suavemente. Ella no levantó la vista. Sé lo que vas a decir. Lo sabes. Oí las conversaciones, ambeo las miradas. Soy un problema. Dijo la palabra problema sin emoción, como si estuviera describiendo el color del cielo. No eres un problema, mencionó. Eres en especial, y los lugares especiales no son para todos. Finalmente, levantó la vista y me miró, y en sus ojos vi el viejo infierno, pero también algo nuevo, no una traición. Te estás deshaciendo de mí. No, dije, acercándome más, estoy dándote un futuro. Un lugar sin rifles, sin bombardeos. Un lugar donde puedes dormir toda la noche sin despertarte. No quiero dormir, susurró. Y su voz se quebró por primera vez en meses. Cuando duermo, lo veo todo de nuevo. Cuando estoy despierta, estoy ocupada. Estoy lista. Miró el rifle. Esto me mantiene a salvo. ¿Esto te mantiene prisionera? Corregí, te mantiene atada a todo lo que te ha hecho daño. Anya, tienes que aprender a vivir sin miedo. Tienes que aprender a ser una niña. No sé cómo ser una niña, dijo, y las lágrimas finalmente brotaron, no en sollozos, sino como dos ríos silenciosos y oscuros que corrían por su cara sucia. Se me olvidó. La abracé. Abracé con toda la fuerza que me quedaba, como si pudiera transferirle mi propia alma, mis propios recuerdos de un mundo antes de que todo se rompiera. Se quedó rígido en mis brazos, un bloque de hielo y dolor, y luego, lentamente, se derritió, enterró su cara en mi hombro, y por fin lloró. Lloró por su padre, por su madre, por su muñeca, por el pájaro, por los soldados que había matado, por la niña que había sido, y que nunca volvería a ser. La sostenía mientras su cuerpo era sacudido por sollozos que parecían demasiado grandes para caber en él. Cuando se calmó, simplemente la mantuve en mis brazos, en la oscuridad de la tienda, escuchando el lejano y constante zumbido de la guerra. ¿Volveré a verte?, preguntó, con una voz ahogada. Sí, prometí, aunque sabía que era una promesa que probablemente no podría cumplir. Te encontraré. Cuando esto termine, iré a buscarte. No creo que esto termine nunca, dijo. Entonces, iré a buscarte mientras siga. A la mañana siguiente, la espera junto al vehículo que se la llevaba. Era un jeep, con un conductor de rostro amable, que no se atrevía a mirarla a los ojos. Anya llevaba ropa nueva, limpia, que le quedaba grande. No llevaba el rifle. No llevaba mi chaleco. Llevaba una pequeña mochila con algunas cosas, una navaja, una barra de chocolate y la foto borrosa de su familia que había guardado. Se acercó a Mía. No dijo nada. Simplemente tomó mi mano y metió algo en mi palma. Era la anilla de seguridad de la granada F1 La, que había estado a punto de tirar. La había guardado todo este tiempo, para que no te olvides del silencio, dijo. La apreté la mano, a nunca. Se subió al jeep. No miré atrás. El vehículo arrancó y se alejó, levantando una nube de polvo. Me quedé allí, mirando hasta que desapareció por completo. Y entonces me di cuenta de que estaba solo
verdaderamente solo. El ruido de la batalla seguía ahí, pero el silencio que Anya me había dejado era mucho más fuerte. Si este contenido te interesó, o te gustaría ver cómo continúa esta historia, apóyame con un like y suscríbete al canal. Tu interacción ayuda a que este proyecto siga creciendo. Déjame en los comentarios si quieres una segunda parte. Tu opinión es importante y puede decidir la continuación.